Bueno, Renzo, pero continuando con esta nota realizada hace algunos minutos con Ada Fernández, también le preguntábamos, porque ha habido muchísimas manifestaciones de celebración a favor de, bueno, qué bueno que se nos fue este dictador, y alguna por ahí también en contra del operativo de Estados Unidos. Exactamente, y ella, bueno, aplaude por un lado el derrocamiento de Maduro, pero también por otro lado queda como que una incertidumbre sobre lo que va a suceder en su país, pero habla también acerca del petróleo, nos habla mucho acerca de esta situación, de mucha gente que habla y que se expresa a favor y en contra acerca de que Estados Unidos quiere intervenir en el petróleo venezolano, como para darte una idea, porque hablábamos también de que el petróleo es gratuito en Venezuela, que ella nos dice no es gratuito, pero es muy bajo. El otro día estaba mirando una información donde se veía que llenar el tanque de un auto te cuesta 2 bolívares. O sea, es nada prácticamente. De hecho, esta persona le pagó con 1000 bolívares al pistero, digamos, que abasteció, que quedó sorprendido, y $1000 no, 1000 dólares no, perdón, 1000 bolívares no son más de $5, digo, o sea, es una cosa muy gratuita. Claro, yo entiendo a las personas. Yo, obviamente que en un principio puedo llegar a sentir enojo porque básicamente nos están pidiendo que nos devuelvan a nuestro dictador, a una persona que, eh, nada, que sometió al pueblo venezolano, que ha dejado cantidad de víctimas, de muertos. O sea, que un venezolano promedio cualquiera te puede decir que vivir en Venezuela es bastante difícil y bastante complicado, y que realmente los que estamos afuera estamos para poder ayudar a nuestras familias. O sea, estamos nosotros saliendo a poner el pecho para poder ayudar a nuestros viejos, a nuestros tíos, que a ellos sí se les complica salir del país, ¿viste? Que es más complicado para ellos irse a otro país a empezar de cero. Este, Te puedo asegurar que la mayoría de los venezolanos no quiso nunca irse de Venezuela, y lo hicieron porque no les quedó de otra, porque no quedó de otra alternativa. Yo súper agradecida con los países que me han recibido. La verdad que me siento afortunada de conocer a la gente que he conocido en estos países hermosos como Argentina y Uruguay. Eh, yo puedo entender también desde mi agradecimiento, puedo entender lo que ellos piensan, porque soy una persona que sabe de historia, porque yo sé lo que es Estados Unidos, lo sé muy bien, pero también sé que es Venezuela. Y Venezuela es un país, primero, que es de Occidente, porque claro, yo escucho mucho la comparación con Irak y con países del Medio Oriente, y estamos hablando de culturas totalmente diferentes, estamos hablando de realidades totalmente diferentes. Es más comparable con la realidad de Panamá, por ejemplo, que Panamá es un país de Occidente también, y es un país que tiene una cultura muy similar a la de nosotros incluso, que Panamá también tuvo un intervencionismo y hoy por hoy está bien. Chile mismo también tuvo un intervencionismo, que sí, que en un principio nosotros no estamos esperando que todo se arregle de la noche a la mañana. Sabemos que va a haber una transición, incluso si no hubiese una intervención. Sabíamos que si Venezuela le toca recuperarse o tiene la oportunidad de recuperarse, no va a ser de aquí a 5 años, ni de a 10, ni 20 incluso. Eh, Chile, por ejemplo, fue un país que también tuvo intervencionismo, y hoy es una de las economías más estables de Latinoamérica. Entonces, no podemos comparar eh, con, con algo que es totalmente diferente, ¿no? Como Irak, Siria, X, en fin. Podemos hacer un recuento, sí, de las dictaduras que han habido en Latinoamérica. Perdón, Eh, perdón que te interrumpa, pero con respecto a esto que estás mencionando, y lo que ha dicho el presidente estadounidense Donald Trump al respecto de que, por ejemplo, ellos van a manejar el país hasta que a ellos les parezca que los venezolanos van a estar aptos para poder retomar la democracia. Estamos hablando, en parte, como tú lo mencionabas, de que hay, de algo que quizás no ocurra en los próximos meses o el próximo 2027, sino sí, que eso va a quedar a voluntad de ellos. Y cuando hablamos a voluntad de ellos, no hablamos solo del manejo del país, sino también de las riquezas minerales como el petróleo. Ustedes tienen la mayor reserva de petróleo del mundo. Ya sí, hay negociaciones, según informó PDVSA, con Exxon.
¿Ustedes no temen que quizás cuando Estados Unidos entienda que ustedes van a estar aptos para ser dueños de sus destinos, ya el petróleo esté en manos de ellos y quizás ya no quede tanta reserva, si bien son enormes? Claro. Bueno, yo no sé si has visto como la comparación de las reservas de petróleo de Venezuela con las de otros países que también tienen mucho petróleo. Es una cosa exacerbada, o sea, es una exageración la diferencia que hay entre el segundo país que tiene más reservas de petróleo del mundo y Venezuela. Más allá de eso, em, bueno, los venezolanos, capaz que esto ya lo has escuchado antes, pero los venezolanos fuimos los que menos vimos el petróleo de Venezuela, los que menos gozamos de, de ese supuesto privilegio que es tener tanto petróleo, hoy podríamos decir que más bien parece una maldición, porque no solamente Estados Unidos quiere el petróleo de Venezuela, Rusia también, China también, Cuba también, Irán también, y todos están metidos de cabeza en Venezuela, sacando petróleo desde hace mucho tiempo y a precios mucho más bajos que los del mercado, que por lo menos Estados Unidos está declarando ahora, está diciendo, y obviamente que va a estar bajo el escrutinio del mundo entero, eh, que sí va a hacerse cargo del petróleo de Venezuela y que lo va a vender y que va a venderlo al precio del mercado, al precio justo y que ese dinero lo va a devolver a Venezuela para recomponer la infraestructura de la industria petrolera, Pero que es verdad que hace falta. recordemos que el mayor ¿Cómo? consumidor de petróleo, recordemos que el mayor consumidor de petróleo en el mundo es el propio Estados Unidos. ¿Ustedes creen que Estados Estados Unidos, Unidos se va a vender a sí mismo al precio que corresponde? Estados Unidos ha sido el principal comprador de petróleo de Venezuela desde toda la vida, es más, ellos fueron los que nos dieron la industria directamente, los que ayudaron a Venezuela a desarrollar la industria, los que construyeron nuestras refinerías y nos dieron toda la tecnología para refinar el crudo venezolano, que es el crudo más pesado de todo el mundo, es el más difícil de refinar. Eh, cuando eso fue en la década en 1914 se descubrió el primer pozo petrolero. En 1920 vinieron empresas norteamericanas y empezaron la industria petrolera. Fue cuando hubo el primer boom petrolero en Venezuela. Después, en 1970, se nacionalizó la industria y se creó Petróleos de Venezuela. Se quedaron en el país algunas empresas norteamericanas que eran privadas y que también se encargaban de la refinación de petróleo. Cuando vino Chávez, él fue el que hizo las expropiaciones de esas empresas y quedó en deuda con ellas, no se les pagó nada, fueron expropiaciones ilegales y en realidad yo no soy experta en geopolítica ni economía, pero me parece que lo que se refiere Trump con respecto a recuperar las cosas que se supone que eran de ellos, es en cuanto a las deudas que, que dejó pendiente el gobierno de Chávez con esas empresas a las que se les fue expropiado su capital injustamente. Y bueno, pero en fin, más allá de eso. Los venezolanos no hemos visto el petróleo de Venezuela en más de 20 años. No hemos visto, creo que lo han visto más el resto de los países de Latinoamérica que nosotros. Los países en los que Chávez invirtió, Más allá que es ayudó. gratuito la nafta ahí, ¿no? La gasolina. La nafta en Venezuela no es gratuita, pero siempre se consiguió a precios muy bajos, sumamente bajos, que obviamente que acá no creerían ni siquiera, siempre fue más barata la gasolina que el agua, con decirte eso, pero empezó a escasear la gasolina, eh, también se empezó a mantener económica gracias a subsidios con otros países, que eso no tiene sentido en un país petrolero.